Bueno, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en un tema muy necesario con respecto a la salvación. Eh, Quiero que, no importa si usted está seguro de su salvación, si no está seguro, si sabe que es salvo o sencillamente sabe que usted está lejos. Pero antes de empezar, quiero que hagamos una oración. Amado Dios, una vez más oramos. Damos gracias, Dios, por sus misericordias. Queremos poner este tiempo en tus manos, rogando la dirección del Espíritu Santo. Dios, que hables a cada corazón según la necesidad que haya en cada uno. Y Dios, ponemos este tiempo y damos las gracias en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Dani, por favor, tú lo puedes tener ahí. Ya. Muy bien. Tenemos ahí como el título, ¿podemos decir con certeza que soy salvo? Generalmente la tendencia del ser humano es poder salvarse y hay muchas estrategias que podemos usar para salvarnos de algo. Cuando estamos hablando de ser salvos de algo. Pero cuando estamos hablando de la salvación del alma, es un tema que deberíamos de mirar con lupa. No puede haber equivocación alguna. ¿Sí? Que se pierda la cosecha, que se pierda el carro porque no pude pagar la deuda, que se pierda, no sé, lo que sea. Pero cuando estamos hablando de la salvación del alma, estamos hablando de algo muy serio. Desafortunadamente, el hombre, el ser humano, no le presta la atención que debe de prestar a un asunto tan serio como el que estamos hablando. Si alguien cree que tiene la salvación y al final no la tuvo, entonces sencillamente es porque nunca fue salvo, ¿sí? Si alguien pasa los escrutinios finales y aquí pensaba que era salvo y pasó allá y se dio cuenta que no fue salvo, no fue que perdió la salvación. Según las Escrituras, nunca fue salvo. Vivió como convencido seguramente, pero nunca fue salvo. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, la Escritura nos dice, también nos habla de Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice a fin o propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, estamos diciendo que la Escritura dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vemos las dos partes. El que cree tiene y el que rehúsa, me llama la atención esa palabra, el que rehúsa. Rehúsa significa que es para alguien que tuvo la oportunidad de decidir y no quiso creer. Rehusar es no querer creer, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan sencillo, tan fácil de entender. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesús, tiene la vida.
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice en el verso 13, estas cosas os he escrito a vosotros, hablando al creyente, hablando al que tiene al Hijo de Dios, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, ¿podemos saber que tenemos vida eterna? Podemos saber. Según las Escrituras, podemos saber que tenemos vida eterna. Ahora, muchas veces a nosotros, como seres mortales, se nos hace imposible creer que tengo vida eterna cuando damos un vistazo atrás y miramos esa vida tan triste, tan desordenada que vivíamos, y ahora decir que tengo vida eterna, pues es un poco complicado. Pero tranquilos que la salvación no es por lógica, la salvación es por fe. Entonces, si la Escritura dice que el que cree en Jesús tiene vida eterna, yo me apropio de esa verdad y tengo la vida eterna, como estamos leyendo. Dice ahí en 1 de Tesalonicenses 1:10, dice, está hablando Pablo a los hermanos de Tesalónica y ahora más adelante lo vamos a leer completo, pero dice aquí en el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y mire lo que dice, ¿quién nos libra de la ira venidera? Entonces, ¿quiénes son libres de la ira venidera? ¿Toda la humanidad? No. Los que esperan de los cielos a Jesús. ¿Y quiénes esperan de los cielos a Jesús? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos creído en Jesús. Esos hombres y mujeres imperfectos, pecadores, que un día Dios metió su mano santa y nos sacó de ese lodo cenagoso y ahora entonces por la gracia de Dios estamos en su presencia. Ese grupo de personas estamos allí. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, los que decimos ahora que somos hijos de Dios, con certeza podemos decir que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire, no se deje creer el cuento de los que dicen que el infierno está aquí. Yo les digo honestamente, si el infierno fuera yo quisiera quedarme aquí. O sea, chévere, pero no se deje convencer de eso. No. Dios en su palabra nos habla claramente de una eternidad con dos destinos. Entonces nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados, mire, al reino de su amado Hijo. Trasladado, puestos muy lejos, ni siquiera cerca de la potestad de las tinieblas. Ahora, que alguien declare que está seguro de su salvación parece ser que es un acto de extrema arrogancia, pero Dios nos llama a hacer de nuestra salvación un asunto de certeza, ¿sí? Entonces, a veces pareciera ser que alguien que dice que es salvo, pareciera ser que es alguien arrogante, ¿no? Alguien que está con una arrogancia y haciéndose creer más que los demás. Pues mire, nosotros tenemos que tener cuidado. Los que somos de Cristo y tenemos esa certeza, tenemos que tener cuidado porque si usted hoy dice que es salvo, usted es salvo por la gracia de Dios. O sea, usted no hizo nada para ser salvo. Significa que no debe de haber arrogancia, no debe de haber altivez alguna ante alguien que no lo es. Porque entre un perdido y un redimido, la diferencia o la gran diferencia es que este hombre ha sido redimido por la sangre de Jesús. Pero el que murió en la cruz fue Jesús, no el redimido. Por esa razón, nosotros, hermanos, tenemos que tener compasión con el perdido. Por eso a nosotros nos tiene que doler en nuestro corazón los que no conocen a Jesús. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Por eso nosotros tenemos que ser coiguales a los demás, no participando de las cosas que ellos participan. ¿Sí, hermanos? Entonces, no nos vamos a meter en el bar para ganarme el que está en el bar. No, dejemos lo que salga de allá un poquito trambuleco y si quiere háblele. ¿Sí? No necesitamos participar con ellos allá, pero sí tenemos, hermanos, que hablar de Jesús a aquellos que andan sin Cristo. Entonces, hermanos,
Pero sí es claro, hermanos, que la salvación es un asunto de certeza. O sea, certeza es que Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿no? Entonces el apóstol Pablo estaba seguro de saber en quién había creído. Y es interesante que usted hoy pueda saber de verdad en quién ha creído. Y eso vamos a mirarlo más adelante. Dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Sus ovejas son aquellos los redimidos, en este caso está hablando a los judíos. Mis ovejas oyen mi voz, Él dice, yo las conozco, Él sabe quién es. A la presencia de Dios no puede entrar ningún infiltrado, ninguno, absolutamente ninguno. Yo los conozco y ellos me siguen, y mire lo que dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. O sea, el sello es de Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. El sello no es de un pastor, de un profeta, de un hombre que se para y le pone la mano a otro y le dice, usted es salvo. Si usted cree que es salvo porque alguien le puso la mano, sencillamente le dio un saludo. Y seguramente el saludo fue por la espalda. No se deje creer de eso. La salvación es por el arrepentimiento y el perdón de pecados que está en Cristo Jesús. Entonces, y yo les doy vida eterna, y mire lo que sigue diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús. Y dice ya en el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si alguien estuviera medio cerca de sacarnos del reino de su amado Hijo, sería Satanás. Pero ni siquiera él, porque dice que mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, por encima de Dios, no. Y si Él dice que estamos en las manos del Hijo y en las manos del Padre, estamos completamente seguros. Ahora, los cristianos que permanecen inseguros sobre su estado de salvación tienen unas vidas frívolas y vivir en santidad no está dentro de su presupuesto. ¿Sí? Los hombres, mujeres que no están seguros de su salvación, sus vidas son frívolas. O sea, dicho de otra manera, les da lo mismo 8 que 80, porque no saben al fin para dónde van. Y vivir en santidad no está en su presupuesto. Pero los que sabemos en quién hemos creído, entonces nuestro deseo es serle fiel al que murió por mí. ¿Verdad, hermanos? Serle fiel a aquel que murió en la cruz del Calvario para salvar a un pecador que no merecía nada. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora es cuando, ya, ahora somos hijos de Dios. Entonces, mira, si usted sabe que ha nacido de nuevo, usted puede decir, ahora soy hijo de Dios. Si usted no tiene la seguridad, si usted duda, en fin, entonces no podría decir, ahora soy hijo de Dios. Pero dice el texto, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Siempre me llama la atención esto, hermanos, porque si yo ahora puedo decir que soy hijo de Dios, pero dice la Escritura que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, si el gozo, la paz, todo lo que hay en Cristo que tenemos ahora, pero dice que aún no, o sea, como quien dice, lo que estás teniendo ahora es una prueba solamente. Estás dando una pequeña prueba porque lo que viene es mucho mejor. ¿Sí, hermanos? Lo que viene es mejor, porque dice la Escritura que vamos a estar con el Señor y lo que viene es mucho mejor. Entonces, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero note lo que dice el próximo versículo. Y todo aquel, no habla de la iglesia en general, no habla de la familia, personal. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Entonces, ¿usted tiene esa esperanza hoy en Jesús? Note lo que sigue diciendo el texto. Se purifica. ¿Sí? Entonces, la certeza no solamente es que yo tengo seguridad de la salvación. La certeza también es que yo me debo, ¿qué? Purificar. Porque el que tiene la certeza se purifica. El que no tiene la certeza, pues no se purifica porque no tiene nada. ¿Ves?
Entonces, si usted me dice, si yo le digo a usted, hermano, vámonos mañana para la finca a trabajar, para mi finca. ¿A cuál finca? Si no tengo finca. O sea, yo puedo decir, pero ¿dónde está la finca? ¿Yo cómo voy a estar diciendo que me purifico cuando no tengo de qué purificarme? Si Cristo no es mi Señor. Pero si Cristo es mi Señor, tengo esperanza y por ende, hermanos, me purifico así como Él es puro. Hermanos, la salvación es un regalo de Dios por Jesús que muere en la cruz, pero de nosotros, hermanos, los hijos de Dios, estamos para vivir de acuerdo a sus preceptos. No puede ser que un hombre o una mujer de Dios dice que es hijo de Dios y vive entonces completamente separado. Ahora, el verdadero cristiano tiene el deseo de agradar a Dios y purificándose cada día. Vamos a mirar, hermanos, 4 puntos, 4 posiciones que quiero que miremos en este tiempo que tenemos en cuanto al estado de salvación de una persona. Entonces, hermanos, primero, hay personas que no son salvas y que saben que no son salvas. ¿Sí o no? ¿Sí? Hay personas que no son salvas y saben que no son salvas. Mire, he hablado con personas y le digo, si usted muere hoy, ¿dónde pasa la eternidad? Ah, yo paso en el infierno. O sea, como si hubiera ganado una lotería. Oiga, no, hermanos, no entendemos, no entienden la magnitud de lo que están diciendo. Yo no creo que si a usted o a mí nos dicen en la esquina un carro cogió a su hijo y lo mató, yo ya está diciendo, ¿verdad? Lo mató. Hermanos, estamos temblando. ¿Cuánto más debería ser cuando estamos hablando de la salvación del alma? Entonces, hay personas que no son salvas y que saben que no son salvas, pero se conforman con llevar vidas religiosas, dispuestas a obedecer al hombre antes que a Dios. Dice en Hebreos 1:1, Dios, no tenés hermanos, Dios. Me llama la atención esta mañana cuando el hermano leía, y llevaron a Jesús, hermanos, y yo pensaba, ¿a quién llevaron? Hermano, a Jesús. Aquí, Dios. No está hablando el vecino, Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, hermanos, quien tiene una vida religiosa, quien anda separado de Dios sabiendo que no es un hijo de Dios, Dios en estos tiempos habla. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que quienes sean salvos, todos. Si usted hoy sabe que no es salvo, yo le quiero decir, Dios quiere que usted sea salvo. No espere que Dios haga un milagro, porque Dios ya hizo el milagro. Dios ya entregó a Jesús en la cruz del Calvario. Un milagro, un evento inigualable, único, no hay otro. Cristo murió en la cruz, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No hay excusa. 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Noten en el peligro que andan los que están sin Cristo y escapen, que les haga bombita la camisa y escapen del lazo del diablo en que están como el hombre que está sin Cristo está cautivo. Dice allá en Efesios, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Hermanos y amigos, lo que el mundo ofrece, si somos honestos, a esta carnita le gusta, ¿o no? Si somos honestos, sí. O sea, no nos vamos a poner la aureola aquí así. Si somos honestos, esta carnita ala. Pero hermanos, Dios a sus hijos
nos ha sacado, nos ha librado, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora Él quiere que el que no conoce a Jesús escape del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿A la voluntad de quién? De Satanás. Dice en Hechos 5:29, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor. ¿Quién dice? Hermanos, el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos, a kilómetros de mí, y su temor de mí no es más que mandamientos de hombres que les ha sido enseñado. Su fe, su confianza, ¿dónde está? Mire, usted puede decir, es que mi fe está en Jesús, pero yo quiero decirle algo y no quiero que me malentienda. Y si no entiende, cuando me baje de aquí me pregunta. La fe, aunque es bíblica y es lo que Dios nos dice que es por medio de la fe puede convertirse en algo religioso. ¿Sí? La fe puede convertirse en algo religioso. ¿Por qué en algo religioso? Porque si mi fe no está puesta en el autor y consumador de la fe, en Jesús, yo puedo estar creyendo que era el asunto de los judíos. Los judíos decían a Jesús, nuestro Padre es Dios. Y Jesús, ¿qué les dice? Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente las obras de Dios haríais. Entonces el tema aquí no es que yo digo, el tema es que yo tengo que, si el Espíritu Santo mora en usted y en mí, hermanos, eso tiene que brotar por los poros. Vamos a mirar un segundo grupo. Hay personas que son salvas, pero no saben que son salvas. Son hermanos que su prioridad no es tener una vida de santidad. Luchan con el pecado de sus vidas porque no se despojan de lo que el Señor ya ha quitado. A veces nosotros hemos hablado con personas que han militado, que han estado en lugares, en otros lugares, y por la gracia de Dios han conocido a Jesús, pero cuando uno habla con ellos, ellos dicen, no, yo no tengo seguridad de la salvación. No, yo no. Si yo me muero hoy, yo voy al infierno, porque es que hermanos, una persona que no tiene seguridad de su salvación, siendo que sí es salva, hermanos, su santidad no es su prioridad y luchan con el pecado de sus vidas cada día. Entonces, me explico. Si miré mal o si tuve un gesto o qué sé yo, cualquier pecado que sea, entonces, si yo muero con esto pierdo la salvación. ¿Sí? Eso es lo que se aprende y es lo que se enseña por allá afuera. Pero la Escritura no habla de esto. Por lo menos, hermanos, mirando ahí en Hebreos 12, muy conocido el texto, Hebreos 12, versículo 1, vamos a leerlo. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y despojémonos de todo pecado y del peso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, lo que dice la Escritura, lo que dice el escritor de Hebreos, es que los hijos de Dios nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahora, ¿por qué tenemos que despojarnos? Ya fuimos redimidos, fuimos salvos, pero es que seguimos andando en este mundo. Y ya nosotros, los hijos de Dios, nosotros confesamos nuestros pecados, según lo que dice en Primera de Juan, confesamos nuestros pecados no para ser salvos, sino porque necesitamos mantener una comunión con el Dios de los cielos. ¿Sí? Necesitamos mantener el gozo de la salvación y nos tenemos que despojar, y dice en el verso 3, considerad. ¿Para qué tenemos que considerar? Ahí lo resalté, para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar, ¿sí? Entonces, cuando usted y yo consideramos a Jesús, el texto nos dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, si usted en esta mañana tiene la certeza que un día entregó su vida a Jesús, o sea, usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted, tiene sus evidencias claras, pero a lo mejor usted dice, es que si yo mañana pongo una mentira, pierdo la salvación. Pues yo quiero decirle, Dios nos da la certeza, la seguridad que sí somos sus hijos cuando hemos nacido de nuevo. Dice allá en 2 Corintios, capítulo 13, y me llama la atención mucho este texto, hermanos, porque en 1 Corintios encontramos que Pablo está hablándole a la iglesia, a los hermanos, a los santificados, y llega a 2 Corintios y sigue hablando a la iglesia, tratando un montón de temas que él trató, y hablando a los creyentes, mire lo que les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo tenía sus preocupaciones que en el grupo, porque como Pablo no era Dios, obviamente, entonces Pablo tenía sus preocupaciones que hubieran personas ahí congregados que hacían la vida de creyente y que a lo mejor no lo fuera. Entonces, o a lo mejor habían unos que no sabían que eran salvos y lo eran. Entonces, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces, si alguien viene y le dice a usted, hermano, ¿usted qué dice? Yo soy salvo. ¿Usted qué le dice? Hermanos, ¿cómo no va a ser salvo usted? Si es que usted es tan buena gente conmigo. ¿Decimos eso? Hermano, no. O sea, hermano, no le ponga el sello de salvación a nadie. Hermanito, vea, es que esta persona lleva viniendo a la iglesia, no sé, el tiempo que sea. Hermanito, ya él está para bautizarlo y hablamos con la persona y no tiene ni idea de lo que es la salvación. Hermanos, no es así. Entonces, o no conocéis o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Y mire lo que sigue diciendo, hermanos: a menos que estéis reprobados. Hermanos, usted tiene que probar. Yo tengo que probar. Eso es lo que Pablo está hablando acá. Tercer punto. Hay personas que son salvas y saben que son salvas. Tienen un entendimiento claro y cierto de lo que es la salvación. En su corazón está el gran deseo de rendir sus vidas al Señor y servirle con todos sus dones y talentos. ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿No hay certeza? Claro, ¿no? Hermanos, habemos hombres débiles, sí, frágiles, sí, pero hermanos, con la certeza que Jesús es el Señor. Dice ahí en Hechos 2:41, dice el apóstol Pedro hablando a estos hermanos recién convertidos, les dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces, primeramente estos hombres y mujeres que tenemos la certeza, recibimos la palabra, creímos en Jesús, nacimos de nuevo y luego fuimos, ¿qué? Bautizados. Pues hago un pequeño paréntesis, hermanos. El bautismo sabemos que nos salva, pero el bautismo es la confirmación de una vida de un renacido, ¿no? Entonces, es eso, o sea, es una identificación con Cristo públicamente, que es lo que nos habla la Biblia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hermanos, verso 42, estos que tenemos la certeza que somos de Cristo, que Cristo es nuestro Señor, hermanos, dicen que este grupo de personas perseveran. ¿Sí? Hermano, el que tiene esa certeza, sí o sí tiene que perseverar. ¿Persevera qué? En la doctrina de los apóstoles. Hermanos, tenemos la palabra de Dios para nosotros. Tenemos que perseverar en esa doctrina. Qué triste cuando hay hermanos, o uno mismo puede hacerlo, que dice: hermano, es que a mí me encanta lo que dijo el pastor fulano o el predicador fulano, pero lo que dijo él no tiene bases bíblicas, pero me encanta lo que él dice. Bueno, que le encante es una cosa, pero esto no es perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina es perseverar en la escritura de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Los que tenemos certeza que Cristo es Señor, hermanos, tenemos comunión con los demás. Es que yo paso por esta esquina porque es que está este allí y no lo quiero saludar. No debe ser. Y dice: en el partimiento del pan y en las oraciones. También entonces la cena del Señor, ¿no? Entonces nosotros
los que sabemos que Jesús es el Señor, nos gozamos en la cena del Señor porque sabemos, hermano, nos gozamos en estas cosas. Dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 2, dice, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica y les dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, verso 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Pablo, Silvano y Timoteo están diciendo que los hermanos de Tesalónica fueron imitadores de ellos, fueron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Entonces significa que los que somos de Jesús, por medio de la tribulación, por medio de la necesidad, por medio de la muerte, de lo que se venga encima, hermanos, somos hombres y mujeres que perseveramos, ¿sí? En el gozo, es lo que estamos leyendo, lo que pasó con estos hermanos. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Entonces los hermanos de Tesalónica fueron ejemplo a los de Macedonia y a los de Acaya. ¿Significa que nosotros tenemos que ser ejemplo solamente para nosotros aquí como muñequitos de la vitrina? No. Nosotros tenemos que servir de ejemplo a otros porque esos otros también necesitan creer en Jesús para ser salvados. Y dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia de Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y miren lo que dice, hermanos, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, verso 9 dice que se convirtieron de los ídolos a Dios, ¿sí? Entonces, los que sabemos que Jesús es nuestro Señor, fuimos convertidos de los ídolos a Dios. ¿Estamos? ¿Qué más dicen? Ayúdenme. Ahí, ¿qué dice? Para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, los redimidos estamos aquí para servir al Dios vivo y verdadero. A veces nosotros decimos: ay, hermano, yo era así, 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 así. O sea, sacamos todas las credenciales, pero nos sentamos en la silla y quedamos ahí sentaditos para que nos tomen la foto. No, hermanos, no. Que nos tomen la foto si nos la quieren tomar. Pero, hermanos, fuimos libres de los ídolos, pero tenemos que servir, hermanos, servir al Dios vivo y verdadero. Ahora, cuarto punto, para terminar, hay personas que no son salvas, pero creen que son salvas. Imagínese usted. Convencidas, estas personas creen que son salvas, pero lo único que pasó en sus vidas fue un convencimiento por sí mismas y nunca nacieron de nuevo. Seguramente sus buenas obras y sus vidas religiosas les llevó a creer que eran salvas. O en el peor de los casos, porque un día alguien le dijo que lo era. Tenaz, ¿no? Alguna vez dimos un ejemplo, que usted llegue al aeropuerto con el tiquete para ir a un viaje y la muchacha que atiende le dice: señor o señora, no puedes viajar. ¿Por qué? Porque ese tiquete es chiviado. ¿Sería triste? ¿Traumático? Claro que sí, porque sencillamente usted compró ese tiquete donde lo vendían en promoción por allá y no era legal. Ahora usted se puede imaginar que alguien llegue pensando que es con todas las flores y todas las cosas y llegue allá y: mijo, no hay lugar para usted. Tenemos el ejemplo muy claro de Jesús con Nicodemo, no lo vamos a leer por asunto de tiempo. Los que lo conocen, conocemos la historia.
Nicodemo, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo fue diciéndole a Jesús: mire, aquí estoy yo, por favor, necesito que comparta conmigo, porque las señales que usted hace. Y Jesús te dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, siendo un hombre que era, le dice: ¿cómo puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo pensaba que tenía que salir del vientre de su madre. Pues no, el asunto aquí era nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Dice en 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis, ¿qué? En vano. Entonces, una persona, si no pone su fe y su confianza en el autor de la fe, que es Jesús, ha creído en vano, ¿sí? Mire, Dios no manda intermediarios, ¿sí? Dios no manda a Jesús y a lo que usted quiera imaginarse, no. Es Jesús y no más que Jesús. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás como muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, qué triste, qué derrota, qué cosa tan seria. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces nosotros decimos: no. Es que el que ande con una Biblia, yo le recibo la palabra, porque es que eso es un nombre de Dios. Mire, no se crea, y no me malentienda, ¿no? Pero no se crea que todo el que cargue una Biblia es de Dios. Hay muchos que cargan una Biblia para robar, ¿sí? Entonces, no se crea. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, mire lo que le van a decir: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Ojo, profetizaron. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Uf, qué nivel tan alto. Y en tu nombre hicimos milagros. No, pues imagínense, la sacaron del estadio. Entonces les declararé: nunca, hermano, nunca. Significa que cuando hacían los milagros y echaban demonios y hacían todo lo que hacían, Dios no estaba ahí. ¿Sí? Dios no estaba ahí. Yo le pregunto en esta mañana, en esta tarde, ¿cuál es la base de la seguridad de su salvación? O sea, ¿cuál es la base de su seguridad? Yo sé, a veces cuando yo como visito, discipulamos a algunas personas que conocen a Jesús, a veces soy insistente en eso, ¿no? Y yo sé que algunos hermanos que ahora me cuentan se han enojado conmigo. Pero hermanos, yo prefiero que se enojen un poquito, no mucho, pero que de verdad entiendan esto tan importante. Esto es importante. Entonces, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Dice Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y mire lo que dice: y no tendrá por inocente al culpable. No se confíe que Diosito no va a permitir que yo vaya al infierno. No se crea eso. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Qué poder, qué grandeza. Pero ese Dios que es poderoso, grandoso, grande, soberano, dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Todos, absolutamente todos somos culpables, a menos que sus pecados hayan sido perdonados porque Cristo le ha perdonado. Ahí en el versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego
y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Él conoce? Claro que sí. ¿Usted tiene la certeza hoy que Jesús es su Señor? Tengo ahí dos imágenes. Y tengo una pregunta también. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿En el primero o en el segundo? ¿En el primero o en el segundo? Mire, esto es una imagen, ¿no? Una imagen. Pero yo viendo esta imagen, yo sé que esto no es nada, hermanos, para lo que realmente es. Entonces, nuevamente, ¿en el primero o en el segundo? O sea, qué bueno que reflexione y reflexionemos en esta mañana. De verdad, si usted muere hoy, ¿dónde pasa su eternidad? No confíe en sus obras, en sus actitudes, en sus comportamientos. No confíe en que usted ora. No confíe en que usted lee la Biblia. ¿Orar es necesario? Claro que sí. ¿Leer la Biblia es necesario? No confíe que usted viene a la iglesia. No confíe en que usted viene a la iglesia. Porque Nicodemo, aparte de hacer todo eso, era un principal, era un maestro de Israel. No confíe en eso. Su confianza para ser salvo está en Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Y dice, ¿por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ojo, si usted hoy con certeza puede decir que es salvo, no tiene que haber ninguna arrogancia, porque es la gracia de Dios que nos ha permitido tener la salvación. Pero no tener la salvación de su alma es no tener nada. ¿Qué se ganar el hombre con ser el dueño del mundo y perdiere su alma? ¿Ves? ¿Qué se gana usted con ser el mejor vecino, la mejor esposa, esposo, amigo, el mejor ciudadano, lo que usted quiera añadir allí? Pero ¿qué ganaría usted con ser todo eso si Cristo no es su Señor? Y yo le quiero decir un pensamiento que algunas veces decimos. Este lugar de tormento, ese que usted está viendo aquí, ese lugar está lleno de personas buenas. Y este otro lugar está lleno de personas malas. ¿Y sabe por qué? Porque este lugar que está lleno de personas buenas es que pensaron que aquí eran buenas y nunca se arrepintieron de sus pecados. Y por eso fueron al infierno. Pero este lugar está lleno de personas malas que aquí reconocimos que éramos pecadores. Que fuimos a Jesús, Él nos perdonó y nos trasladó. Ahí lo que dicen Colosenses, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo fue ese viaje suyo? Pregúntese, o sea, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cuándo fue ese viaje suyo? Yo recuerdo que el 3 de junio del año tal, ese día, ese viaje estuvo para mí, cuando Cristo me perdonó. ¿Usted recuerda el día de ese viaje? ¿Usted recuerda el día que usted fue trasladado? ¿Cuál es su confianza? Mire, es un asunto de certeza. Cristo murió para salvar a los pecadores. El que viene a mí, dice él, yo no le echo fuera. Y yo al pensar en esto, no estoy pensando en poniendo en duda la salvación de nadie, no. Al contrario, una grande preocupación porque el deseo es que todos, el día que partamos de aquí, podamos tener la certeza que vamos a estar eternamente con Él. Para mí sería muy triste ir al velorio de alguien que mi anhelo es que fuera salvo, pero ahí al decir unas palabras, o sea, ¿qué voy a decir? Aunque igual, el día, yo no sé si usted se va a tomar el tinto mío o yo el suyo. Yo no sé. Lo más seguro es que usted se tome el mío, no sé. Pero yo le quiero decir, si usted se llegara a tomar el tinto mío, que se lo den cargadito, bien rico y disfrútelo, porque yo voy a estar mejor que usted. ¿Yo podría tomármelo así también, de parte suya?
o tendría que haber preocupación porque no había seguridad. Hermanos, vamos a orar. Amado Dios, gracias damos por su palabra, gracias por la confianza, Dios, que hay en ella, por la veracidad. Gracias, Dios, porque temas sencillos, pero temas profundos, necesarios de revisar. Nuestro Dios, con facilidad, somos conscientes que con facilidad podemos emprender un camino religioso siguiendo mandamientos de hombres, conductas, pero nuestro Dios, su palabra nos enseña que solamente es por Jesús y solamente por Él. Oramos en esta mañana, Dios, por las personas que saben que no son salvas y seguramente, Dios, al escuchar lo que hemos leído, lo que hemos hablado, hay una inquietud en su corazón, pero no resuelven nada en cuanto a lo eterno. Oramos para que el Espíritu Santo sea hablando seriamente a sus vidas, convenciéndoles de su pecado. Y también oramos, Dios, por los que seguramente tendrán dudas, y oramos, Dios, por los que ahora sabemos que somos sus hijos, que podamos conducirnos en este mundo oscuro, tibio, de tal manera, Dios, que podamos impactar con nuestras vidas a los demás. Dios, somos conscientes que esto no es un asunto de moda, esto no es un asunto de formalidad, esto no es un asunto eterno. Y es tan serio que Cristo murió en la cruz para librarnos de la ira venidera. Oramos, Dios, para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas y que nosotros, Dios, con alegría, los que somos tus hijos, podamos seguir viviendo en esa esperanza que tenemos. Te queremos alabar, Dios, y oramos por la reunión en la tarde para que personas lleguen con el deseo de escuchar el mensaje del Evangelio. Te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les guarde, hermanos.